En el libro de Habacuc, capítulo 1, verso 5, Habacuc, capítulo 1, verso 5, hay una interesante declaración. Ese profeta Habacuc son de esos profetas que están escondidos en la Biblia, ¿no? Escondidos porque son una serie de libros pequeños que están allí. A veces cuando usted le dice, busque a Ageo, y hay personas que dicen, ¿y Ageo es un libro? Bueno, todo eso está allí. Ageo, Amós, Habacuc, Sofonías, Abdías. Profetas menores que, repito, no son menores porque no tenían tamaño, porque no son relevantes, sino porque escribieron cortas letras, pero vaya a ver el poder y la revelación que hay en esas letras. Este profeta Habacuc, ustedes recuerdan, fue el que dijo, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero también dijo cosas interesantes que tienen que ver con el júbilo del pueblo de Dios. Habacuc capítulo 1, verso 5 dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Qué interesante. ¿Qué figura usa Dios allí para el regocijo que nos espera, la alegría grandiosa? Haré una obra que donde quiera que se cuente, la gente lo va a notar increíble. Ese texto tiene dos vertientes maravillosas. La primera es que en ese problema que tú le estás depositando al Señor en sus manos, en esa cosa que te preocupa, te vas a acercar tanto a Dios que la obra que Dios va a hacer y la solución que Dios traerá, cuando tú le cuentas a la gente lo que Dios hizo, la gente no va a poder creerlo. Dice, y Dios hizo. Dios hizo eso de manera maravillosa, y vas a ver que sí. Lo que Dios ha hecho es extraordinario. De hecho, hay corazones aquí que han experimentado ese gozo. Y he escuchado muchos testimonios de cosas que Dios está haciendo. Es maravilloso lo que Dios está haciendo cuando la gente se acerca a su palabra y se coloca en los lugares donde se invoca el nombre de Dios. Pero otra cosa que Dios está diciendo en ese texto, es que la gente hoy todavía no puede creer lo que se cuenta que Dios hará con este pueblo. Ese texto también usted tiene que verlo en un formato reversivo. No solamente en lo que Dios va a hacer en su vida y que usted va a contarle a la gente no lo va a creer, sino en lo que usted le está contando a la gente que Dios va a hacer con usted y que la gente hoy no lo cree. Y nosotros le invitamos a salvarse para que lo vean. Lo que Dios va a hacer con este pueblo es que en medio de las más grandes angustias del planeta, en esta parte del fin, le dará liberación. Y que cuando Satanás crea que habrá exterminado a los que tienen la bendita esperanza, entonces el arcángel Miguel, el sumo sacerdote nuestro, el que está en el lugar santísimo, en el santuario celestial, se levantará. Se quitará sus vestiduras sacerdotales y se ceñirá su vestidura de rey de reyes y vendrá a buscar a sus redimidos. Y será grandioso cuando de los sepulcros se levanten aquellos que durmieron esa bendita esperanza. Será grandioso cuando ángeles en todo el planeta ronden y levanten a todos los redimidos. Será grandioso cuando nos demos abrazos de aquellos que despedimos en la tumba y lloramos pensando que todo había terminado. El gozo será tan grande que la Escritura está llena desde Génesis hasta Apocalipsis de ese maravilloso gozo. En toda circunstancia yo te invito a alegrarte en Jehová. ¿En cuántas circunstancias debe alegrarte en Jehová? La alegría en el Señor no es por un día, ni siquiera es cuando estás de cumpleaños o hay un momento festivo. La alegría en el Señor es constantemente y para siempre. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque aún en la dificultad puedes sentir la presencia de Dios y tiene placer para cantarle. Si no, pregúnteselo a Pablo y a Silas. Pregúnteselo a Pablo y a Silas. Sus espaldas no le cabía una herida de latigazos romanos. Sus espaldas ni se notaban sangrientas, manchadas de sangre. Y para colmo, en una celda encerrado con todo tipo de malhechores. Y entonces ellos que sabían que tenían que alegrarse en Dios en todas circunstancias, la Biblia dice que convocaron a los presos a un servicio de canto. Y cantaban las maravillas del Señor. Y los presos se quedaban mirando.
y de alguna forma también se contagiaban con la música preciosa. Y ustedes saben lo que ocurrió, que hasta la tierra se contagió de la música y se movió ella. Y dice la Escritura que se conmovieron los cimientos de las cárceles y las puertas se abrieron. Y aunque las puertas están abiertas, los presos no querían irse porque era más preciosa la presencia de Dios que salir, porque la libertad está cuando estás en la presencia de Dios. ¿No se dieron cuenta que las puertas se abrieron? O se dieron cuenta, pero no les interesaba, porque estaba tan bueno el servicio de canto, estaba tan buenas las palabras que se entonaban, que querían gozarse en todas circunstancias en Jehová de los ejércitos. El profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17, Habacuc capítulo 3, verso 17, nos da una declaración muy interesante. Cuando tú sientas que hay dificultades, cuando tú sientas que hay problemas, cuando sientes que la crisis arropa tu negocio, cuando sientes que hay dificultades con esa materia que crees que vas a zozobrar en esa maestría o en ese nivel de grado, cuando sientes que ese hijo ya no hay forma de traerlo a una obediencia correcta y una sumisión, cuando sientes que ya no hay forma de dar un consejo a esos muchachos en un tiempo tan difícil que les ha tocado vivir, cuando las cosas estén difíciles, alégrate en Jehová. El profeta Habacuc irrumpe de alegría. Versículo 17, aunque la higuera no florezca, dice él, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, dice los versículos 18 y 19, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué interesante, dos figuras hebreas. Me encanta la poesía hebrea. Estoy enamorado de la poesía hebrea. Por eso es que los salmos trato de aprendérmelo siempre. Porque me encanta el florido del verbo en el hebreo. De hecho, los grandes estudiosos de estructura literaria están haciendo análisis profundo a la Biblia. No necesariamente para buscar salvación, sino que ellos le ven tanta belleza a la Biblia. He leído libros sobre técnicas del arte de escribir que citan a la Biblia y admiten, no hay belleza literaria superior como esta. Es extraordinario, porque la palabra de Dios usa figuras que te llegan. Él, el cual, dice Habacuc, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esas dos figuras son interesantes. ¿Usted sabe lo que corre un ciervo, sí o no? Ciervas o ciervos, ¿no? Este animal tiene una capacidad de correr que es extraordinaria. Y él dice, él hace mis pies como de ciervas. Me dará agilidad. En otra parte dice, me dará agilidad como el águila. Me va a rejuvenecer. Dios te va a dar agilidad para alcanzar las grandes victorias en esta tierra. Pero cuando sientas que las influencias del mal te quieren arropar, cuando sientas que los problemas de la vida quieren opacar tu felicidad, entonces Dios te toma y te levanta una roca bien alta, porque tú le clamas, oh Dios, llévame a la roca que es más alta que yo, y te coloca sobre peñas, y sobre peñas pone tus pies, y tus pasos enderezará, y pondrá luego en tu boca dulce canción, alegría a nuestro Dios. Y entonces te va a hacer andar en sus alturas. Cuando el profeta dice, y en mis alturas me hace andar, es que Dios cuando te sube a las alturas, hace esas alturas tuyas. Y entonces ya no estás opacado por la bajeza de este mundo, sino que está por encima de la bajeza de este mundo. El llamado de Dios para regocijarte en su alegría es elévate. Elévate no como quien tiene orgullo y se siente más alto que los demás, sino como quien se sobrepone por encima de la bajeza del pecado y entonces ayuda a los demás a estar en las alturas frente a la presencia de Jehová. No permitas que nadie te distraiga en tu trabajo, en tu negocio. Nadie debe distraerte, ni siquiera la competencia con quien emprendes diariamente el trabajo. Mantén tu altura, porque tu visión es más alta que la de cualquier persona en este mundo. Porque en las alturas de Jehová tú estás. Porque tú ves más allá de lo que la gente puede ver. Es extraordinario.
Es extraordinario lo que Dios puede hacer. Donde gente solamente ve cosas bajas, Dios te hace ver cosas altas. Dios es tan maravilloso que donde la gente solamente veía un pastorcito de oveja, Dios veía un rey. Es así Dios. Donde el mundo ve la bajeza del pecado, Dios te invita a subir a las alturas, donde te gozarás en Jehová y verás las grandes maravillas que Dios tiene para ti. Esto es aplicable en tu vida personal, es aplicable en tu familia, es aplicable en tu trabajo, en lo que emprendas y en tus negocios. Conéctate con Dios. Hazlo socio de lo que haces. Tómate de la mano con Él y verás cosas grandes que Dios ha de mostrarte. Lo que a otros emprendedores no podrán ver, tú lo verás con claridad. Lo que otros programadores no pueden hacer, tú lo programarás con lógica poderosa. Atención los informáticos que están aquí. A veces la gente dice, bueno, ¿y cómo puedes hacer? No, es lo que nadie ve. Yo glorifico el nombre de Dios. Hoy ya existen sus rutinas en programación. En una institución se dijo, no se puede hacer que la computadora lea un número y lo convierta en letra. Y eso se puede. Hay lógica. Y yo testifico para gloria de Dios que me senté en un computador y la primera vez que a mano pelada en dígitos y códigos se hiciera que la computadora tomara un número y lo convirtiera ya en letra a fin de que los recibos y los cheques no haya que estar escribiendo el número y entonces usted escribir la letra. Yo decía, no. ¿Cómo es posible que un digitador va a escribir un cheque y entonces también va a escribir el número que puso en letra? No. Tiene la computadora que saber qué letra es esa y convertir ese número. No, porque eso no se puede hacer. Se puede. El Dios del cielo te hace elevarte y ver lo que nadie ve. Todavía conservo en GW Basic, en Basic Comercial y en Visual Basic la subrutina que sentado en oración dice, Señor, muéstrame cómo hacerlo. Cualquier número que usted le ponga a esa subrutina se la convierte en letra. Hoy Microsoft y los otros ya lo hicieron con técnicas poderosas. Pero yo no vi ningún referente en los años, principios de los años 90 de cómo podía hacerse eso. Pero Dios te muestra. Cuando yo predico, hermanos, me gusta utilizar recursos de lo que he visto que Dios ha hecho en mi vida. Porque si algo me ha ayudado a mantenerme en pie ante los embates de estos tiempos, por 30 años caminando con Él, de manera oficial desde un bautismo, es porque he visto la mano de Dios obrando en su palabra. Yo me creo la palabra de Dios literal, créela literal y reclama las promesas de Dios. Si alguno está falto de sabiduría, dice la palabra, demándela de Dios. El gozo grande con el que tú te vas a alegrar en Jehová es que aunque el mundo no vea solución en nada, tú tienes solución de la luz del Espíritu Santo, el cual hace tus pies como de ciervas y en tus alturas te va a hacer andar. ¿Tienes desafío en tu empresa? ¿Tienes desafío en tus negocios? ¿Tienes desafío en tu carrera? No corras en el desenfreno que corre el mundo. No vaya detrás de cosas. Pon tu vida escondida en la presencia de Dios. No veas cómo ve el mundo. Dile al Espíritu de Dios que te muestre cómo debes ver las cosas. Las cosas Dios te las mostrará como son. Y entonces manejarás los problemas no como el mundo los maneja, sino con el paradigma extraordinario de Dios. Porque Dios rompe todos los paradigmas. ¿Cuántos paradigmas rompe Dios? Cuando Israel vio a Jericó, cuando vio Israel que tenía que atravesar y enfrentarse con Jericó, en principio los hombres vieron lo que todo el mundo ve. Lo que todas las naciones en el tiempo del imperio de Jericó, digamos la palabra imperio por decir algo, todo lo que veían las demás naciones, eso comenzó a ver el pueblo. No, es que esos muros son muy altos.
es que esas torres que tiene esa ciudad no hay forma de penetrarla. ¿Cómo vencer a Jericó? Lo primero que tenemos que hacer es entrar a él. Pero ¿y quién entra a esas murallas tan fuertes, tan fortificadas? Y la gente comenzó a ver lo que todo el mundo veía. Pero el Hijo de Dios no tiene que ver lo que todo el mundo ve, sino lo que Dios quiere que usted vea. Por eso se necesita gente como Josué y Caleb. Y Josué buscó la presencia de Dios. Señor, no puede ser que tu pueblo pase vergüenza como las demás naciones. Haz algo por nosotros. Danos una técnica, danos una estrategia. Y quiero decirte que cuando pidas a Dios una estrategia, te vas a asombrar, pero obedece la estrategia de Jehová. Cuando pidas una solución, posiblemente te asombre y parecerá que no tiene lógica. Recuérdate que la lógica de Dios no son la lógica humana. Ante la lógica humana pueden parecer ridículas, pero Dios tiene la razón. ¿Cómo arremeter contra una ciudad tan imponente, tan despiadada y tan fortificada como Jericó? Y Dios le dio una técnica. Denle 7 vueltas, cada día una vuelta. ¿Cómo? Sí. Pon el coro adelante, los sacerdotes delante, y con la parte espiritual delante, diga al pueblo que den vuelta. Y cada día den una vuelta. Y cada vez que den una vuelta, retornen. Porque Dios hasta nos prueba en el proceso de la solución, ¿sabe? A ver si tenemos fe. El primer día el pueblo dio una vuelta, cantando himnos. Y los de Jericó, bien seguros, se quedaban mirando y riéndose. Pero ¿y esta gente? Qué ridículos son, Ellos vienen aquí, dan una vuelta, cantan y se van cada día. Y así lo hicieron por 6 días. Daban su vuelta a toda la ciudad de Jericó, bien fortificada, cantando. Y retornaban a su lugar. Y Jericó decía, ¿y qué se traerá en esta gente? El 7º día, por ser especial, Dios le dijo, ese 7º día no me den una vuelta, den 7 vueltas. Y el pueblo dio 7 vueltas. Después me gustaría que usted haga un exégesis de cuántos kilómetros era esa. Y a la 7ª vuelta Dios le había dicho a Josué, Josué, cuando tú toques la trompeta, dile al pueblo que grite también y diga que la victoria es de Jehová. Cuando dieron la 7ª vuelta, Josué tocó la trompeta. Y Jericó cayó cuando Josué tocó. Cayó Jericó. Porque hay un Dios que tiene poder. Hay un Dios que tiene solución. Un Dios que quizás tú no sabes cómo Dios va a obrar, pero te invito a confiar en que Él tiene poder. Alégrate en Jehová. Jehová se gozará y cantará. Yo no sé si usted ha leído eso. A mí me llama la atención. El gozo de Jehová y el canto de Jehová. Note usted lo que dice en Sofonías, el capítulo 3, versículo 17. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Versiones más antiguas dicen, y cantará Jehová. ¿Cuántos quieren escuchar una parte especial por Jehová? Prepárense. Ustedes saben lo que es música y lo que es voz. Qué interesante. Se gozará sobre ti con cánticos. Las versiones antiguas dicen, y cantará Jehová. Será lindo escuchar a Dios cantando. Esa expresión, esa figura, callará de amor. Qué precioso. Cuando usted tiene sus hijos bien tiernos y los acuesta en la noche, que hay mucha gente que está disfrutando de ese gozo, de los niños tiernecitos ahí de meses, de primeros años, usted lo acuesta. Y después que usted se cansa de darle besitos durmiendo, entonces se queda mirándolo así. Y entonces ahí se cumple, como usted se queda callado de amor. La figura linda, callará de amor, es como esa contemplación en silencio, donde el amor no tiene forma más de expresarse. Y usted ve esa criatura que usted ama allí dormido,
y que le inspira tanto amor que usted vuelve y le da muchos besitos. Y a veces hasta tiene preocupación de que lo va a despertar. Y usted calla de amor. ¿Cuánto ama esa criatura? Se gozará sobre ti con alegría. Dice en otro lugar que nosotros cuando entremos a la patria celestial saltaremos como becerros de la manada. Yo no había entendido ese versículo hasta que fui pastor en Cambita. Y rumbo a la colonia de Cambita, poco antes de llegar al Cacao, en una campaña, en una tarde, vi que liberaron un redil de corderitos. Lo liberaron así. Y cuando esos corderitos salieron así, brincaban y saltaban de manera extraordinaria. Y brincaban y saltaban con un gozo que usted tenía que ver eso. Entonces yo entiendo que el Señor dice que nosotros saltaremos como becerros de la manada. Porque seremos libertados del yugo de esta vida a la plenitud gozosa de la patria celestial. Jehová se gozará y cantará. Nuestra oración de regocijo, Dios quiere que la hagamos. Esa oración de regocijo debe hacerse constantemente y Cristo nos la enseñó y nos la dejó textualmente. Mientras se complete el gozo en el peregrinaje en esta tierra, hasta que sea completo allá en el cielo la gran redención de Jehová, hoy usted debe hacer una oración de regocijo siempre, donde glorifique al Padre Celestial y donde anhele la venida de Cristo Jesús. Esta oración de regocijo todo cristiano se la sabe de memoria, pero yo no quiero que usted solamente se lo sepa como un rezo, sino que usted internalice lo que Cristo le mandó a pedir en esa oración. La oración modelo se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Y esta es la oración del regocijo que yo quiero que ustedes tengan en su mente, porque hay dos cosas que quiero resaltar en esta oración. La primera ya está subrayada. Pero esta oración que ustedes deben aprender siempre de memoria y de vez en cuando se postran, díganla textualmente como Cristo nos la enseñó. Hay dos cosas que yo quiero que resaltemos en el regocijo que Dios quiere lograr en nuestros corazones: la salud espiritual, la victoria en nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes la oración modelo de Mateo capítulo 6, verso 9 al 13? Vosotros pues oraréis así, dice Cristo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. La primera cosa que quiero que tenga pendiente es ese pedido que tú siempre debes hacer. Y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros yerros, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántos quieren el perdón de Dios? Perdone a quien le ofende. He estado haciendo énfasis en esta sección que concluye hoy, esta sección de salud mental y espiritual. He estado haciendo énfasis en el extraordinario regocijo del perdón. Porque lo que está dañando la vida espiritual de mucha gente, lo que está estorbando que mucha gente goce de la seguridad de la salvación que ya Cristo ganó para él, es que no hemos aprendido la gracia del perdón. Ni lo hemos aprendido en el sentido de sentirnos perdonados, porque ya Dios nos perdonó muchas veces. Ni lo hemos aprendido en el sentido de solicitar el perdón. Pero otra gente no ha aprendido que el perdón funciona cuando perdonamos. Y que no estamos solamente beneficiando al que le perdonamos, sino nos estamos beneficiando nosotros cuando nos liberamos también. Y el énfasis quiero hacerlo claro como Cristo lo hizo. A Cristo le preocupó mucho el tema del perdón. Por eso se atrevió a hacer una parábola terrible. Una parábola que la gente la obvia mucho y la oculta porque como que no es bueno verla.
Y no dejó la parábola a interpretación de nadie. Él mismo le dio la interpretación. Muchas parábolas Cristo la tiraba. Entiendan ustedes, dice Iba. Y le dice al Señor, mira, ¿y qué fue eso que tú dijiste de que un sembrador, mire eso, a ustedes se lo ven, mire, eso es esto y esto? Por esa gente tienen que primero tener el deseo de buscar para que entiendan lo que estoy diciendo. Pero hubo una parábola que él no la dejó a interpretación de nadie. Y fue la parábola del deudor. La parábola del deudor es extraordinaria. Yo quiero que usted siempre preste atención a eso. Dios desea que nosotros perdonemos como Dios nos perdona. Y el gozo lindo es que cuando usted pide perdón, debe estar dispuesto también a perdonar. Cristo enseñó que hubo una persona que tenía una deuda extraordinaria. Y el rey lo llamó a cuenta. Le dijo, págame lo que me debe. Y él le lloró y le imploró, Señor, perdóname, no tengo, pero te lo voy a pagar. Entonces fue movido a misericordia el rey. Y le dijo, está bien, te perdono la deuda, vete en paz y libre. Y se fue contento, ¿saben? Pero la Biblia dice que no iba muy lejos cuando se encontró con un individuo que le debía una suma inferior. Y tomándole por el cuello lo presionaba y le decía, págame lo que me debe. Y le decía, por favor, dame tiempo, yo te lo pagaré todo. No, págame lo que le debe. Y lo envió a la cárcel. Y el rey se dio cuenta de esto que había hecho y lo llamó. ¿No te perdoné yo una suma significativa? Sí. ¿Y por qué no tuviste misericordia de aquel que era menos lo que te debía? Pues mira, por cuanto esto has hecho, irás a la cárcel hasta que me pague el último centavo. Y Cristo, cuando terminó esa parábola, dijo, así hará vuestro Padre Celestial con aquellos que no perdonan a sus hermanos. Y lo que Cristo está enseñando ahí es que cuando usted no perdona, no solamente el perdón que usted pide no se ejecuta, sino que lo que se le perdonó vuelven y se lo cargan otra vez. Eso es lo que está enseñando. Porque ya le había perdonado. Y ahora, cuando vio que no perdonó, ¿qué le dijo? Ahora ve y págame otra vez. Entonces, eso es significativo. El perdón tiene dimensiones más extraordinarias que liberar a alguien. Tiene dimensiones más grandes que la misma salud que usted recibe cuando se descarga. Tiene dimensiones de salvación eterna. Tiene la dimensión extraordinaria que Dios tiene el deseo de que usted y yo seamos semejantes a Él en amor, en bondad, en misericordia y en perdón. El otro aspecto de esa oración, aparte del perdón, lo segundo que quiero dejar en la mente de ustedes es el primer pedido en la lista. El regocijo grande de esta oración, cuando usted la aprende y la repita siempre, es que usted se va a convertir en una persona que refleje el carácter de Dios, teniendo compasión por quienes a usted le ofenden y perdonando. Aunque no acepten el perdón, usted lo perdona, resuelva ese problema. Atención a ese dato. ¿Qué hacer cuando usted perdona a alguien y ese alguien no lo acepta? Bueno, usted ascuas de fuego amontona sobre la cabeza de él, dice la Biblia. Usted le dice, mire, yo perdono eso, pero si la persona es un problema de él ahora, pero usted se liberó. Pero en segundo lugar, la oración, me llama la atención la oración modelo, porque en la lista de pedidos, lo primero que Cristo enseña que pidamos es el gran regocijo que nosotros esperamos. Y el gran regocijo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes cómo comienza la oración, en los versículos 9 y 10 de Mateo, capítulo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y el primer pedido cuál es? Lo primero que usted tiene que pedir es que Cristo venga por segunda vez, porque ahí se completará el regocijo. Será grande el regocijo. La bendita esperanza que da salud, que da gozo, que da alegría a este pueblo es que Cristo viene por segunda vez.
Y la iglesia no debe descuidar este mensaje. La iglesia no debe descuidar esta esperanza. La esperanza que nos mantiene en pie, la esperanza que nos llena de gozo, la esperanza que nos permite soportar los vituperios de esta vida, porque algo mejor viene, es que Cristo viene por segunda vez. Así que proclame constantemente, venga tu reino. ¿Y cuál es el reino que debe venir? El reino de Cristo. Si a alguno se le ha olvidado cuál es ese reino, yo quiero recordárselo. Y a quienes nos escuchan desde sus hogares y a través de las frecuencias, y aún muchos amigos que no están relacionados con cuál es ese reino, sepa que no es un reino cualquiera. No es un reino donde habrá oportunidad de soborno y de corrupción. Es un reino que no será movido a maldades a otros planetas. Es un reino que estará lleno del amor de la presencia de Dios. El reino que usted está pidiendo que venga, esa oración maravillosa de venga tu reino, es un reino donde se completará nuestro gozo en la presencia del Padre Celestial. ¿Quieres saber cuál es ese reino? Es el reino de Cristo. Y quiero hacerte una comparación de los diferentes reinos, porque el Dios del cielo, para ilustrarnos de lo glorioso que será su reino, en la profecía que Él lo implantó, la promesa de su reino, lo colocó en medio de todos los reinos mundiales de la tierra a través de la historia, para que usted vea la diferencia de esos reinos. ¿Usted recuerda el sueño de Nabucodonosor? Ahí yo quiero responder cuál es ese reino. ¿Cuál es este reino que tú debes proclamar en oración? Venga tu reino. El rey Nabucodonosor pensó que ya él tenía el reino. El primer imperio universal del planeta y su monarca ya creyeron que ellos eran el reino y que serían para siempre. Tanto así que un día se acostó diciendo, pero este reino está tan fuerte, tan lleno de oro y de riqueza y de excelencia, y habrá algún reino después de mí. Y se acostó. Y qué interesante. Cuando usted tenga tiempo, le hace Daniel capítulo 2, verso 1:45. Y va a notar que el rey se acostó pensando en ese reino de él, pensando que era para siempre. Y el Dios del cielo, que revela los misterios y conoce verdaderamente el futuro, le mostró un sueño que lo dejó espantado. En medio de la noche el espanto fue terrible, porque Dios le mostró al rey una estatua imponente. Una estatua con una majestad extraordinaria que le inspiraba miedo y temor a él. Una estatua combinada con diferentes elementos y metales. Una cabeza de oro completa. La parte de los brazos y los pechos de plata. El vientre y el muslo de bronce. Las piernas de hierro y los pies era de hierro mezclado con arcilla o barro. Y se asustó más cuando él vio que una roca descendió del cielo, que no vio ninguna mano que la tiró. Y ese énfasis él lo denotaba. No la tiró ninguna mano. Esa roca le dio a la estatua y la convirtió en pedazo. Y se asustó más en el sueño cuando vio que la roca se hizo un monte que llenó toda la tierra. Y se levantó espantado. Espantado. ¿Y qué es esto que he soñado? Pero no solamente, no pasó tanto segundo cuando dije, ¿qué es lo que he soñado? Ahí mismo, ¿qué cosa? Se le olvidó el sueño. Y usted dice, ¿cómo? Si a usted le ha pasado. Usted se ha soñado cosas, ¿sí o no? Y después que usted se despierta, usted sabe que soñó algo, pero usted no recuerda ni qué fue lo que soñó, pero usted sabe que soñó algo. Dios, en su infinita misericordia, hizo que al rey se le olvidara el sueño. ¿Saben por qué Dios hizo que al rey se le olvidara el sueño? Porque el imperio babilónico estaba igual que los imperios de este mundo en este tiempo, lleno de astrólogos, de magos, de adivinos, encantadores, hechiceros, engañando a la gente y dando falsa interpretación a las palabras de Dios. Y Dios no quería que ninguno de estos hombres engañosos le dieran una falsa interpretación a una profecía que era trascendental hasta el fin del tiempo. Y el rey no se acordaba. Y el texto dice que mandó a buscar adivinos, encantadores, hechiceros, astrólogos y todos los sabios del imperio. Vengan, tengo un problema.
he tenido un sueño terrible. Y yo sé que algo se me está diciendo, los dioses me están diciendo algo y yo quiero saber. Porque ellos todos los relacionaban con sus dioses, porque no conocían al Dios verdadero. Le voy a adelantar algo. Nabucodonosor, después, a mucha lucha, su corazón contra Dios, reconoció al Dios verdadero. Y si usted quiere conocer al rey Nabucodonosor, sálvese para que lo conozca en la patria celestial. Daniel capítulo 4 dice que el rey se arrepintió y entregó su vida al Señor. Y lo dio de testimonio como un decreto a las naciones. Pero él no conocía a Dios, así que dijo, los dioses me están diciendo algo. Y no sabía que era el Dios que conoce el futuro, que le estaba mostrando la historia de la humanidad hasta el fin. Y le dijeron, rey, díganos, aquí están sus sabios. Díganos que usted soñó y le vamos a decir qué significa. Y el rey dijo, no, espérense, que el problema es más grande todavía. Porque el asunto se me ha ido. Y el rey dice, ¿y saben ustedes, magos, encantadores, adivinos, hechiceros y astrólogos, que yo me alegro de que se me haya olvidado el sueño? Porque ahora es que yo me voy a dar cuenta si es verdad que ustedes son todos los que ustedes dicen, si es verdad que ustedes son magos, si es verdad que son hechiceros, si es verdad que son encantadores, astrólogos, y con tanta sabiduría usted tiene que tener la capacidad de decirme no solamente lo que significa el sueño, sino hasta lo que yo soñé. Ahí se la puso muy dura al enemigo. ¿Estamos claros? Ellos se asustaron, temblaron, porque Satanás por primera vez en ese aspecto del ocultismo se vio desenmascarado. Y entonces Satanás hacía que ellos apelaran, rey, espérese, que en la historia ningún monarca ha pedido una cosa así. Siempre los reyes nos dicen que se soñaron y nosotros le decimos lo que significa. A veces no lo inventamos, pero siempre se lo decimos. Díganos qué soñó usted, que le vamos a decir. Dice, espérense. Ustedes están poniendo dilación porque ven que el asunto se me ha ido. Y una sola sentencia hay para ustedes. Si ustedes no me dicen a mí lo que yo soñé y lo que significa, una sola cosa va a ocurrir. Todos ustedes serán sentenciados a la muerte si no me dicen el término de este día qué fue lo que yo soñé y lo que significa. Y hubo gran temor. Hubo gran temor, ¿saben ustedes? Sin embargo, la Biblia dice que Daniel, que pertenecía al staff de los sabios, a pesar de no ser ni astrólogo, ni mago, ni encantador, ni hechicero, estaba en una diligencia diplomática. Y cuando llega al imperio, que encuentra el decreto que el mismo Arioc, capitán de la guardia, había pegado en sitios estratégicos en todo el palacio. Dije, ¿qué es este decreto que se ha publicado tan apresuradamente? Dice, bueno, es que el rey tuvo un sueño y no hay quien se lo interprete, y todos los sabios están sentenciados a muerte, y como tú perteneces al estado de los sabios, tu vida también corre peligro. Dice Daniel, y no es de Dios las interpretaciones. Dile al rey que me dé tiempo, que hablaré con el Dios del cielo y él me revelará el misterio del rey. Cuando al rey le dijeron que Daniel había llegado, se emocionó. Dijo, ¿Daniel está aquí? Sí. Pues denle tiempo. Y Daniel fue y se postró. Habló con sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego. Le dijo, hay que orar para que Dios nos muestre el mismo sueño que le mostró al rey. Porque es trascendente lo que Dios quiere decir. Y Dios le mostró en sueño a Daniel la misma estatua. La misma estatua que le presentó al rey Nabucodonosor, se la presentó Dios a Daniel. Y no solamente se la presentó, sino que el Dios del cielo le explicó cada metal qué significaba. Y cuando Daniel se levantó, glorificó el nombre de Dios. Te alabo, Padre, porque tú eres el Dios poderoso. Tú quitas reyes y pones reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Contigo no hay tinieblas, sino que en ti mora la luz. Y ahí usted puede leer en el capítulo 2 esa oración tan linda y preciosa que hace Daniel después que Dios le muestra ese sueño. Daniel se incorporó y fue al palacio. Le dice, rey, esto fue lo que tuviste. Y el rey, emocionado, tú te acostaste pensando sobre el futuro de tu reino. Y el Dios del cielo, que conoce el futuro, te ha revelado lo que va a acontecer no solamente en tu reino, sino hasta el fin del tiempo. Oiga, qué Dios tan extraordinario. Le mostró al rey no solamente el reino de él, sino los reinos que seguirían hasta el último reino
humano, y entonces también le mostró el reino eterno de Cristo Jesús. Y le dijo, ¿tú viste, rey, que la cabeza era de oro? Tú eres esa cabeza de oro, porque Dios te ha dado riqueza y dominio en los pueblos. Y por eso tú representas el oro. Los estudiosos de historia saben que Babilonia se identificó por el oro, la riqueza abundante. Hasta una de las 7 maravillas del mundo la tenía Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, imponente en su riqueza. Pero el imperio babilónico, Dios le mostró que no sería para siempre. Ese imperio que surgió en el 606 a.C., sucumbió en el 538 a.C. Cuando los medos y los persas, lo que nunca se pensó, destruyeron a los babilonios. Babilonia, que tenía murallas extraordinarias, nunca pensó que los medos iban a desviar las cauces del río Éufrates y entraron por debajo del palacio y sitiaron a Belsasar, que en ese momento había estado haciendo abominación ante Jehová, y cayó el imperio babilónico en 538 a.C. y surgió el imperio de los medos y los persas. Daniel le dijo que un segundo imperio se levantaría. Así como vio que el pecho y los brazos eran de plata, eso significa que sería un imperio inferior al de él, pero que también sería mundial. Y la historia, los historiadores nos confirman la veracidad de esto. Ha llamado la atención a los historiadores cómo el libro de Daniel podía saber con anticipación todos esos reinos en el orden, y han acontecido así mismo. Tanto inquietó a los historiadores de este tiempo que en los años 40 se levantó una embestida acusatoria sobre el libro de Daniel. En los años 40 comenzaron a decir que el libro de Daniel era una falsedad, porque no había forma que un Daniel en el tiempo que registra la Biblia pudiese saber todos los reinos a sí mismo y con esos detalles. No hay forma, decían los historiadores. Y entonces se entretejió una mala fama contra el libro de Daniel. Y la fama fue, ese libro no es real. Ese libro lo escribieron en estos días algunos engañosos para decir, ya sabiendo la historia, que Daniel lo dijo antes. Y comenzaron a proclamar los historiadores y gente de ciencia de que el libro de Daniel no era un libro de esa época, sino escrito al posterior, que por eso él lo sabía. Y se desacreditó demasiado el libro de Daniel a través de la ciencia y los historiadores. Pero a Dios nadie lo toma por sorpresa. En el año 1947, reciente, en el siglo pasado, un grupo de arqueólogos estaban allá en Qumrán, buscando, escarbando cosas antiguas. Y Dios le tenía la sorpresa para resolver el problema de los años 40 con su palabra. Y allá en unas cuevas encontraron unos pergaminos y unos rollos antiguos. Y se fascinaron de estos rollos antiguos. Los llevan a los laboratorios, le hacen las diferentes pruebas, carbono 14 y todo, y notan que son rollos del tiempo de Daniel. Y cuando entonces abren los rollos y leen la escritura hebrea, comparan con la Biblia de este tiempo exactamente los 12 capítulos idénticos del libro de Daniel. Eso ha sido una estocada a la ciencia. Y cuando compararon lo vieron extraordinario, dijeron, es increíble. Pero Satanás siempre tiene el pataleo en su mano, ¿saben? Y siempre anda buscando. Y hubo un historiador que vio que el capítulo 4 estaba en arameo. Dije, espérense, pero Daniel, ¿por qué escribió en arameo el capítulo 4? Y comenzaron a poner un poco de duda. Y cuando usted vaya al capítulo 4 sabrá por qué está en arameo. Porque el capítulo 4 lo escribió el rey Nabucodonosor. Es su testimonio de conversión y lo escribió en su lengua, en lengua caldea, en arameo. Y los historiadores se quedaron pasmados cuando un teólogo le mostró. Recuerden que eso lo escribió el rey. Es un decreto que Daniel insertó en su libro, tal cual el rey lo había escrito. Glorificado sea el nombre de Dios. La ciencia ha demostrado que el libro de Daniel tiene la realidad. Y si todo lo que estamos viendo, que le estoy presentando, se cumplió, pronto ha de cumplirse la parte final de esta historia. Daniel dijo que también, como viste, que el vientre y el muslo eran de bronce, un tercer reino se levantará. Y en el 331 los griegos vencieron a los medos y los persas y se estableció el imperio griego hasta el 168 a.C. Y Daniel le dijo, y un cuarto rey se levantará. Eso que viste que la pierna era de hierro, un cuarto reino fuerte como el hierro, que romperá y desmenuzará todo, se levantará también. Y en el 168 a.C. Roma vence a Grecia y se levanta el imperio romano.
Y fue tan fuerte ese imperio que duró más de medio milenio. 168 años antes de nacer Cristo, hasta el 476 después de Cristo. En él mataron a Cristo. En él mataron a todos los santos inocentes, que luego ellos mismos los deificaron y los beatificaron como los santos inocentes en el 28 de diciembre. Todos los niños que se le dio muerte en busca de Cristo, tratando de exterminar a Cristo. En ella se le dio muerte a todos los apóstoles. En ellos se mataban multitudes de cristianos. Pero mientras más crucificaba Roma, más gente se convertía al cristianismo. Un reino desmenuzado por el hierro. Lo interesante es que un historiador de la época, un escritor de la época, cuando vio la forma en que Roma se desarrollaba, escribió en su libro diciendo: oh Daniel, no te equivocaste, ya reina el hierro. Porque fue evidente el hierro en Roma, su dureza. Roma asimilaba todas las culturas religiosas y las sujetaba a ella y las hacía parte del imperio. Y Daniel dijo: y después viste que los pies de esa estatua era de hierro con barro mezclado. Es que el último reino humano será un reino dividido. Así como el hierro y la arcilla no se mezclan, así estos por alianzas humanas querrán unirse y no podrán unirse. Y eso ha acontecido. La historia revisa que cuando nacía un príncipe en Francia o nacía una princesa en Inglaterra, entonces trataban de unirlo a ver si hacían empate. Y ni de esa forma. Han sido reinos divididos hasta la fecha. Esos imperios que solamente se unen cuando quieren contrarrestar y cuando quieren estratégicamente ganar alguna ventaja, todavía son reinos divididos, imperios divididos hasta la fecha. No hay un imperio mundial, sino que hay reinos divididos que se unen a veces para poder explotar y sacar ventaja en el globo terráqueo. Un detalle sobre el reino de barro y de hierro. ¿Recuerdan ustedes que la pierna era de hierro, sí o no? ¿Y por qué ahora en el último reino, que es de barro, también hay hierro? ¿Saben por qué? Porque el imperio romano todavía se cierne en estos reinos divididos. Y la fortaleza que tienen estos reinos divididos se debe a que el imperio romano todavía está inyectando todos los recursos que por la ignorancia de los pueblos ha acumulado a través de la historia. El que lea entienda. ¿Saben ustedes que esos reinos, la forma maravillosa, cómo surgieron estos reinos divididos? La Roma se dividió en 10 tribus bárbaras y se dispersaron en toda Europa. Y ahí se dividió el reino romano. Y entonces, esas tribus que se dispersaron por toda Europa constituyen hoy lo que son esas potencias divididas. Esas tribus tenían los siguientes nombres: alamanes, burgundios, los francos, los lombardos, los sajones, los suevos, los visigodos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Esas eran las 10 tribus en las que se dividió el imperio romano y dispersaron toda Europa. Esos reinos es lo que hoy se han constituido en naciones poderosas. Los alamanes son los alemanes, Alemania. Los burgundios son los suizos. Los francos son los franceses. Los lombardos son los italianos. Los sajones son los ingleses. Los suevos son los portugueses. Los visigodos son los españoles. Y las últimas 3 tribus se extinguieron. Pero esos reinos divididos son los que están en la parte final de la historia. Señores, ¿se ha cumplido hasta aquí la profecía que Dios le reveló al rey, sí o no? Y si se cumplió hasta esa penúltima parte, la última parte no se va a cumplir. Lo único que falta en la profecía es el regocijo tuyo y mío, la alegría de Jehová que llegará a nuestros corazones. Esa roca de los siglos vendrá con poder. La roca que es Cristo desmenuzará estos reinos imperfectos de injusticia y de corrupción, y esa roca será un monte que llenará toda la tierra. Es la venida de Cristo Jesús. El libro de Daniel capítulo 2 versos 44 y 45 lo dice claramente. Daniel le dijo al rey: y en los días de estos reyes, es decir, de esos reinos divididos del tiempo final, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El reino de Dios viene. Tu rey viene, regocíjate con poder. Cristo viene por segunda vez. Y esa es la alegría en el Señor. Que no importa lo que pasemos en esta tierra, Dios tiene victoria para ti. Las profecías están cumplidas. Solo falta tu preparación. Solo falta tu consagración. Solo falta que te prepares.
El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que antes todos procedan al arrepentimiento. Ya la historia está completa. Babilonia, representada por el oro, ya pasó. Los medos y los persas, representados por la plata, son historia también. El bronce, representando a Grecia, también pasó. El hierro del Imperio Romano. Hoy los reinos divididos tienen a Roma todavía mezclado en estos reinos divididos. Pero muy pronto, la roca eterna de los siglos, Cristo Jesús, vendrá con poder a esta tierra, desmenuzará estos reinos imperfectos. Y esa roca que es Cristo, esa roca que es tu poder por la eternidad, esa roca que es tu regocijo, será un monte alto que llenará toda la tierra. El reino de Cristo es el gozo y tu esperanza. Con poder vendrá el Señor, con poder te dará la victoria. Viene nuestro Dios y no tardará. Gózate en esa bendita esperanza. Esa bendita esperanza da paz, da salud mental y da significado a tu existencia. Zacarías capítulo 9, verso 9. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Cuántos quieren que Cristo venga por segunda vez? Prepárate con alegría para el encuentro con tu Dios. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias. Muchas gracias por tu poder en esta hora. Gracias por los amigos que nos escuchan desde cualquier lugar. Algunos de ellos tienen lágrimas en sus rostros. Algunos de ellos tienen su corazón compungido porque han vibrado de tu presencia con la bendita esperanza. Algunos de los que nos escuchan en algún lugar, algunos de los que nos observan a través de la tecnología, algunos de los que están aquí, oh Dios, se apartaron del camino y tienen el deseo y el gozo de volver a tus brazos de amor. Antes que se cierre la gracia, oh Dios, dale el gozo de amistarse contigo. Hay amigos aquí en medio nuestro y personas que nos escuchan, que por tiempo tú has estado llamándole y ellos han estado postergando. Revélate a su vida. Hazle ver que la aparente demora de tu venida es porque no quiere que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por la alegría en el Señor, porque la alegría de esta iglesia se completará. La alegría de cada persona que nos escucha se hará de completar. Primeramente, cuando aceptemos tu perdón y demos el perdón a nuestros semejantes, y luego cuando nos gocemos en la bendita esperanza y oremos, venga tu reino. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.